Les queremos dar la bienvenida a nuestro maná por la mañana. Esta mañana es nuestro estudio bíblico. Esta mañana dice el Salmo 34, dice, alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. A mí me encanta este salmo, ¿verdad? Porque en los tiempos que nosotros estamos pasando, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Estamos preocupados por las pandemias, estamos preocupados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la enseñanza de hoy se va a enfocar en tiempos de sufrimiento. Hay un concepto, un mal concepto entre los cristianos, y este mal concepto es de que el justo no padece sufrimiento. El justo, como está viviendo para Dios, ¿verdad? Está siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces el justo no padece sufrimiento. Hay muchos que piensan que, como los amigos de Job, ¿verdad? Ellos vinieron según a consolarle, según a darle ánimo, pero en realidad estaban juzgando a Job porque pues él debería de haber pecado porque le están pasando todas estas cosas, ¿verdad? Perdió a su familia, perdió su casa, sus ganados, perdió todo, ¿verdad? Y sus amigos le juzgaban. Y así hay muchos entre la comunidad cristiana, ¿verdad? Pensando que el justo entonces está sufriendo porque ha de haber pecado. Pero vemos en la palabra de Dios que así no es. Tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios y esta mañana nos vamos a enfocar en dos de ellos, ¿verdad? Y se trata de los discípulos. Jesús estaba predicando allí en la costa del mar de Galilea, y después de estar predicando, entonces se van, ¿verdad?, en la barca. Y empieza a surgir una tempestad, y esta historia la encontramos en Marcos capítulo 4. Y empieza a surgir una tempestad, y las olas y el viento empieza a azotar, ¿verdad? Y empieza a tener turbulencia la barca. Y los discípulos se encuentran atemorizados, y Jesús estaba descansando al fondo de la barca, y estaba tomando un descanso, y estaba dormido, dice la palabra de Dios. Y los discípulos vienen a él y lo ven, ¿verdad? Y le dicen, maestro, ¿acaso no te importa que vamos a perecer? Y en eso Jesús se levanta y calma la tempestad. En otra ocasión, la misma cosa sucede, ¿verdad? Jesús les dice, está predicando, y les dice a sus discípulos, crucen para el otro lado, y yo allí los voy a alcanzar. Y en eso que ellos van, ¿verdad? Una tempestad se levanta, y las olas empiezan otra vez a combatir, a azotar la barca. El agua empieza a entrar, y luego ellos ven a Jesús caminando por el agua. Y ellos atemorizados, ¿verdad? Nunca habían visto algo así. Pero Jesús les pone en calma, Jesús les pone una paz en ellos, y les dice, no teman, yo soy. Todo va a estar bien. Y luego, ¿verdad? Él calma esa tempestad. Y esta historia la vemos en Juan capítulo 6. En estas dos ocasiones, ¿verdad? Los discípulos estaban siguiendo los mandatos de Jesús. Ellos estaban obedeciendo a Jesús, mas sufrieron estas tormentas, sufrieron y pasaron por estos días de problema, ¿verdad? Estos tiempos de problema. Mas Jesús les quería enseñar algo más profundo. Les quería enseñar no solo su fuerza, sino su poder. Quería darles una nueva revelación de quién era Él, ¿verdad? Ellos cuando estaban en la barca decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos, el mar y los vientos le obedecen, ¿verdad? Solo que nuestro sufrimiento
tiene propósito. Por lo que estamos pasando, por las pruebas que pasamos durante nuestra vida, estas tienen propósito. Estamos siguiendo la palabra de Dios, estamos siguiendo, ¿verdad?, lo que Dios manda. Estamos haciendo, estamos obrando, estamos trabajando para la obra del Señor y nos van a suceder, vamos a sufrir como todos los demás. El sufrimiento es igual para todos, pero tiene un propósito. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que son llamados, ¿verdad? Tiene un propósito el sufrimiento. Y en esta mañana vamos a hablar de el tiempo de sufrimiento que sufrió Noemí y Ruth. Si vamos en sus Biblias a Ruth 4:14, dice la palabra de Dios, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Solo que vamos a aprender en esta mañana, en nuestra lección, que la recuperación del sufrimiento se va a lograr en haciendo elecciones correctas, en tomando buenas decisiones, ¿verdad? Si van conmigo y vamos en nuestra lectura bíblica, si vamos a Ruth 1, del 1 al 9, dice la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quilión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, ¿verdad? Mahalón, Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahora vamos a ir al versículo 14 al 17. Y dice la palabra de Dios, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues, que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué escena, ¿verdad?, tan conmovedora. Aquí tenemos a 3 viudas. Noemí, la suegra de Orfa y de Ruth. Noemí había salido de la tierra de Belén, ¿verdad?, tras su esposo porque había una sequía. Ella y sus 2 hijos llegaron a la tierra de Moab. Allí en Moab el esposo muere y luego los hijos contraen matrimonio con mujeres moabitas.
después de tiempo, los dos hijos mueren, ¿verdad? Ah, y les sucede una tragedia tras otra tragedia, ¿verdad? Noemí está saliendo de Belén porque hay sequía y luego en el lugar que va mueren sus esposos y sus hijos. En el mundo que vivimos, ¿verdad? De esta manera. Vemos que hay a veces tragedia tras tragedia. Empezamos el año 2020 con mucha visión, con mucho ánimo, ¿verdad? Este año va a ser un año maravilloso. Y luego empezamos a ver, ¿verdad?, cómo las cosas fueron cambiando. Y nos encontramos ahora enfrentando una pandemia, el coronavirus, y luego empezamos a ver los alborotos en las calles y a causa de discriminación y cosas así, ¿verdad? Y el pueblo está todo y parece que se está yendo de mal en peor. En vez de tener una esperanza buena para el año 2020, estamos viendo que hay sufrimiento y hay tragedia tras tragedia. El mundo en que vivimos está doliendo. El mundo ha tenido sus pruebas. El mundo entero, no nomás en los Estados Unidos, sino que vemos tragedias suceder en las diferentes partes del mundo. Se hizo una encuesta o un estudio en el 2016 y por lo cierto que estas cifras ya han aumentado de seguro, ¿verdad? Son más altas que entonces. Pero se habla del tráfico humano o la esclavitud humana, ¿verdad? Moderna. Y esta afecta a 20 millones de personas anualmente. No solo aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Estas personas que son a veces atrapadas en estas situaciones sufren, ¿verdad? Sufren abuso sexual, sufren abuso físico, sufren abuso psicológico, ¿verdad? Las personas que las llevan cautivas las endrogan para poderlas mantener o poderlos mantener, ¿verdad?, en esa situación tan severa. Estas personas, todas estas personas, como dice la cifra aquí, más de 20 millones de personas sufren este sufrimiento, este dolor. A estas personas se les obliga a trabajar. Y si no trabajan y si no cumplen lo que deben de cumplir, entonces sufren abuso tras abuso. También tenemos la violencia doméstica. Esta es una pandemia que ha surgido en gran manera por la negligencia, ¿verdad?, de niños, de mujeres, de hombres, de familias. Hombres, mujeres y niños al igual son afectados. No solo es afecto, ¿verdad? No solo afecta a los niños, sino que afecta a mujeres, a hombres por lo igual. Los hombres, se dice en este estudio, que los hombres sufren igual que las mujeres, ¿verdad? Sufren casi 3 millones de asaltos a diario en los Estados Unidos anualmente. Una de cuatro mujeres sufre violencia doméstica durante toda su vida entera. El abuso de niños está desenfrenado por la negligencia, ¿verdad?, por el descuido de los padres. El promedio de abuso hacia un niño es alarmante. Más de 5 niños mueren cada día a causa y como resultado del abuso y la negligencia en los Estados Unidos. Más de 6.2 millones incidentes de abuso y de negligencia a los niños es reportado cada año. Este abuso viene de padres, de madres, de familiares, de vecinos, de conocidos, de parientes. Todos toman su parte en hacerle daños a los niños. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos el por qué alguien desearía maltratar y dañar a un niño.
un inocente, ¿verdad? De acuerdo al sitio de web, el Programa de Alimentos del Mundo, 1 en 9 personas, hablando ahora de la hambre y de la malnutrición, 1 de 9 personas no tiene el alimento suficiente para vivir una vida saludable. Este también es abuso a los niños, ¿verdad? Si no les damos a los niños, no tenemos darle a los niños, gastamos en otras cosas y no alimentamos a nuestros hijos. Viene aquí la negligencia, viene aquí el abuso a los niños. El hambre y la malnutrición azota al mundo entero. 795 millones de personas existen en el planeta Tierra que están malnutridos, que no tienen lo suficiente para comer, que no tienen un alimento que sostenga sus vidas, ¿verdad? Y les dé nutrición. De acuerdo a esta organización, el hambre y la malnutrición son el hecho número 1 que ponen en riesgo la salud en el mundo entero. Este hambre, esta malnutrición es más que la enfermedad de SIDA, la enfermedad de la malaria y la enfermedad del tuberculosis juntos, ¿verdad? En combinación. La malnutrición es más grande que todas estas 3 enfermedades combinadas. Lo triste de todo esto es, hermanos, que con todo esto que vemos, el creyente también sufre hambre espiritual. El creyente ignora su decadencia, ¿verdad? Se ignora que no se está alimentando espiritualmente como debe. Ellos ignoran el dolor, ellos ignoran, ¿verdad? Todo esto, la malnutrición espiritual está afectando a las familias y se está sintiendo el dolor espiritualmente en el hogar, en la iglesia, en la comunidad cristiana. ¿Y por qué? Porque se desalientan, pierden la esperanza. No encuentran la solución, no recurren a la solución, ¿verdad? Las personas desean sentir amor, desean sentir paz, desean sentir una protección en sus vidas, desean sentir un abrazo, ¿verdad? Desean sentir un cariño en sus vidas, pero están buscando esto en lugares equivocados. En vez de correr a Jesús, en vez de correr, ¿verdad?, a la presencia del Señor, entonces ellos están buscando satisfacer este hueco que ellos tienen en sus vidas. Lo quieren satisfacer con las drogas, con los deseos carnales, con el sexo ilícito, con toda clase de placer mundano, y tratan de satisfacer su hueco. Ninguna de estas cosas sabemos, hermanos, que va a poder satisfacerlo. Solo Jesús puede satisfacer el hambre. Solo Jesús puede satisfacer aquel anhelo que la humanidad necesita. Cristianos como no cristianos, ¿verdad? Todos necesitamos a Jesús. Jesús es el único que puede traer paz. Así como trajo paz al mar y a los vientos, así puede traer paz a nuestras vidas turbulentas, a nuestras vidas turbadas. Y usted se hará la pregunta, ¿tendrá la Biblia alguna solución al sufrimiento del mundo? ¿Qué consejo le podemos dar a los que están doliendo? ¿Qué consejo les podemos dar a las víctimas, a los rechazados, a los que están enfermos, a los que están muriendo de enfermedades? ¿Acaso la Biblia ofrece alguna solución práctica? Sí, hermanos, sí, la Biblia nos lleva a Jesús. La Biblia nos habla del que no trae paz. Cuando hablamos nosotros de sufrimiento, todos parece que se enfocan, ¿verdad?, en Job. Y
y dice, ay, se quieren poner en los zapatos de Job, ¿verdad? Ay, yo sí estoy pasando por lo que Job pasó. Hermano, no creo que hubiéramos podido aguantar, ¿verdad? Si pasáramos por todo lo que Job pasó. Pero la palabra de Dios nos habla de otros personajes, ¿verdad? Y en esta mañana yo solo voy a sentar el fundamento para la lección. Y vamos a hablar de Noemí y de Ruth. Estas dos mujeres no tenían el dolor físico por el cual pasó Job, ¿verdad? Esas llagas que le surgieron en su piel, ellas no sintieron eso. Pero sintieron dolor, sintieron pérdida, sintieron, ¿verdad? La pérdida de sus maridos, de los hijos, ¿verdad? Ellas pasaron por sufrimiento al tratar de recobrar lo que se les había perdido. Su situación fue el resultado de decisiones que se hicieron, ¿verdad? Unas decisiones buenas y unas decisiones no tan buenas. Y al leer la historia en el libro de Ruth, ¿verdad? No nos da toda la historia completa, parece que la historia le falta un poquito, ¿verdad? Tenemos que llenar las líneas, porque nomás nos dice que había un hombre, Elimelech, ¿verdad? Él, su esposa y sus dos hijos se mudaron a Moab a causa de una sequía, un hambre que había azotado la tierra. Y que allí en Moab muere Elimelech y luego después mueren los hijos. No nos llena, ¿verdad? Toda la historia. Solo que nosotros vamos a tratar de llenar esas líneas para poder poner el fundamento de la historia. La tierra de Judá sufría un hambre y una sequía ya por mucho tiempo. Los campos donde Elimelech tal vez criaba a sus hijos, ¿verdad? Ya no estaban produciendo el fruto que alguna vez estaba produciendo. El ganado, ya como no había pastos, ¿verdad? Todo estaba seco, ya los arroyos no traían agua. Entonces el ganado empezó a morirse, ya no podían labrar la tierra. Entonces estaban pasando por mucho sufrimiento. Y como cualquier persona, ¿verdad? Cualquier padre de familia, en tiempos de dificultad, en tiempos cuando la familia se encuentra en problemas, entonces los padres buscan una solución. Los padres, al ver que sus familias están sufriendo, ellos quieren encontrar una solución para sacar a sus familias adelante. Entonces Elimelech hizo lo mismo, ¿verdad? Él vio a su alrededor y a lo lejos se miraba la tierra de Moab. Esta tierra, ¿verdad? Fértil, se miraba verde. Era una tierra donde todo parecía que estar fluyendo muy bien. Ya allí en Belén, en la casa de pan, ¿verdad? Ya no estaba proveyendo lo que la familia de Elimelech necesitaba. Solo que en su búsqueda, él vio hacia la tierra de Moab. Aquí en la tierra de Moab era una tierra pagana, sí, pero había pastos verdes, había agua, estaba allí a la costa del Mar Muerto, estaba a un lado del río Jordán. Y pues allí había agua, ¿verdad? Allí había los arroyos que estaban fluyendo. Las colinas de caliz que formaban la meseta, sí eran profundas, eran por lo general precipitosas, pero allí también crecía, ¿verdad? Allí también crecía el grano, el maíz, el trigo. Ahí podían ellos sembrar tal vez y hacer una vida. Allí en Moab solía llover a menudo, la cual producía esta agua, ¿verdad? Que iba a traer agua para las labores. Al igual, allí en el invierno nevaba y esta nieve en la primavera se derritía y llenaba los arroyos y los ríos. Solo que todo allí parecía verde, estaba floreciendo. Había esperanza ahí en Moab.
¿Qué nos haría atraído a una tierra así, verdad? Donde hay todo verde, donde parecía que allí sí vamos a poder sobrepasar estas sequías, allí sí vamos a poder ser la familia que deseamos, allí vamos a tener un buen futuro. Así como Lot, ¿verdad? Elimelech fue atraído por una tierra más fértil, una tierra más productiva allí en Moab. Y parecía lógico, ¿verdad? Llevar a sacar a su familia del sufrimiento y llevarla allí a Moab. Sí, tal vez los moabitas tenían diferentes costumbres, tenían diferentes estilos de vida, ¿verdad? Ellos no adoraban al único y Dios verdadero, sino que ellos adoraban a Quemos, ¿verdad? Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio a su Dios Quemos. Pero, dice Elimelech, nosotros ya enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Ya les enseñamos los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Ellos no van a errar, ellos ya saben que solo hay un Dios y que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Solo que dijeron, nos mudamos. Elimelech y Noemí se sentían fuertes en sus convicciones, en sus principios, ¿verdad? Que dijeron, nos vamos a mudar. Y pues Noemí no tenía mucho en esta decisión, porque ella era sumisa a su marido, aunque tal vez pensaba, no, esto no es una buena elección. Ella tenía que seguir a su esposo porque era una esposa sumisa. Solo que empacaron todo, empacaron sus pertenencias, empacaron, ¿verdad? A sus hijos, los muebles, todo lo que les quedaba. Se despidieron de familiares, se despidieron de parientes, se despidieron de los vecinos y empezaron su viaje hacia Moab. Al pasar del tiempo, allí en Moab, después de haberse ya encontrado un lugar para vivir, encontraron, ¿verdad? Cómo ganarse la vida, como quien dice. Ellos empezaron a sentirse cómodos con las costumbres de los moabitas. Se empezaron a sentir a gusto, ¿verdad? Sí, tal vez los vecinos les presuraban a adorar a dioses ajenos, a adorar a Quemos, pero nosotros seguimos adorando aquí, nosotros seguimos adorando a Jehová, todo va a estar bien, todo va a seguir adelante. Sí tenían estos vecinos amables, ¿verdad? Pero algo en ello no caía bien. Solo que se mantenían un poquito alejados de los vecinos para no mixtear los estilos de vida. Sí, los campos producían fruto, mas no era el suficiente fruto o la abundancia que Elimelech antes de mudarse pensó que iban a producir. Los pastos eran verdes, sí eran verdes. Y siempre se van a ver verdes al otro lado, ¿verdad? De la cerca, como quien dice. Se van a ver más verdes. Pero hasta cuando uno no está allí en aquel otro pasto, entonces sabe el trabajo que se va a llevar. Y así Elimelech, ¿verdad? Él empezó a enseñarle a sus hijos a cómo labrar las tierras. Ya se estaba envejeciendo, ya estaba perdiendo, ¿verdad? Su rigor. Ya no era tan joven como antes de llegar a Moab. Y los hijos le ayudaban. Y los hijos, ¿verdad? Venían y le daban un poco de descanso. Después de un tiempo, el labrar las tierras se puso más pesado, ¿verdad? Ya estaba un poco más viejo, ya estaba un poco más débil. Tal vez ya el calor de todos los días, ¿verdad? El arduo trabajo le habían agotado, ¿verdad? Su vida. Y empezaba a enfermar. Y algún día vino y se enfermó hasta el punto de morir. ¿Y ahora qué vamos a hacer, verdad? Se preguntaba Noemí, ¿qué vamos a hacer?
Solo que los hijos, ¿verdad? Mahlón y Quilión tuvieron que agarrar, ¿verdad? El negocio familiar. Tuvieron que ponerse manos a las obras. Y pues ellos no sabían todo lo que se llevaba el negocio de su padre, sino que entonces empezaron a pedirle al vecino, ¿me ayudas y cómo hago eso? ¿Y cómo hago lo otro? Y me ayudas a esto, y si tú me ayudas a esto, yo te doy esto, ¿verdad? A intercambiar. Y poco a poco empezaron a convivir un poco más y un poco más con los moabitas, con sus vecinos moabitas. Y de seguro, ¿verdad? Como todas familias, tenían nietas hermosas, tenían nietas bonitas, amables, solo que allí empiezan a mezclarse, ¿verdad? Y a Noemí no le estaba pareciendo nada esto, ¿verdad? Ella no quería que sus hijos se casaran con mujeres paganas, con mujeres que no preservaban, ¿verdad?, los principios que ellos habían aprendido allá en Judá, en Belén. Solo que después de tiempo, como quiera, al ellos seguir tratando con ellos, entonces contrajeron matrimonio con estas mujeres, con Orfa y con Ruth. Estas dos mujeres servían al dios Quemos, sacrificaban y adoraban a Quemos. Solo que esto venía a causar dolor y sufrimiento al corazón de Noemí, perdón. Venía a causar dolor, porque ella había deseado tanto que sus hijos se casaran con mujeres israelitas, mas sus hijos no lo hicieron así. Ahora, los hijos, ¿verdad? Uno de ellos, el mayor, creo, iba a tomar toda la responsabilidad del negocio familiar. Él estaba en sus hombros sacar a la familia adelante. Él tenía que cuidar de su mamá, tenía que cuidar de su esposa. Su hermano cuidaría de la esposa de él, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Todo este estrés, tal vez, todo este trabajo, causó que el mayor falleciera también. Solo que aquí llega lo interesante. Entonces, el menor ya no tuvo más, ¿verdad? Tuvo que hacer que su madre y que su esposa y que su cuñada, ¿verdad? Él tenía que ver por ellas ahora. Él era el único que quedaba. Y tal vez pensó, bueno, tal vez voy a cambiar de carrera, ¿verdad? O de trabajo. Ya no, ya vamos a tratar algo más. Tal vez ya el sembrar trigo y todo esto es muy, muy cansado, y por eso mi padre y mi hermano murieron. Solo que tal vez dijo, yo voy a cambiar aquí, voy a irme a hacer otro negocio. Pero el estrés de todo esto, ¿verdad? La carga pesada que él tenía, entonces también causó tal vez que él viniera y falleciera, ¿verdad? Solo que ahora se quedan estas tres mujeres solas, sin tener amparo, sin tener alguien que les ayudara. Parecía, ¿verdad?, que ya no tenían esperanza. Ahora Noemí se encontraba de luto, ¿verdad?, por su esposo, por sus dos hijos. Aquella decisión que su esposo había hecho, aquella decisión que Elimelech había haber parecido ser la decisión correcta, si iban a sacar a la familia adelante, parecía ser que ahora ya no era tan buena como al principio, ¿verdad? Cómo le dolía la pérdida, ¿verdad?, a Noemí de su esposo. Desafortunadamente, a veces nosotros también así pasamos por dificultades. Desafortunadamente nosotros también, así como Elimelech, ¿verdad?, así como Noemí, hacemos estas decisiones para nuestras familias. Pero para poder recobrar, ¿verdad?, todo aquello que
o recuperarnos del sufrimiento que estamos pasando. Entonces tenemos que empezar a hacer decisiones correctas, decisiones basadas a la palabra de Dios, decisiones que, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todas nuestras decisiones traen consecuencias en nuestra vida. Nos insta a nosotros, hermanos, tomar buenas decisiones, tomar decisiones sabias para enseñar a nuestros hijos a hacer lo correcto. Al hacer nosotros decisiones correctas, entonces nuestros hijos van a hacer decisiones correctas. La otra domingo seguiremos con esta lección, ¿verdad? Les pido que ustedes continúen sintonizándose. Gracias por acompañarnos y Dios les bendiga.